Antes de que hablemos sobre la Odisea, primero necesitamos hablar un poco sobre las historias que vienen antes de ella, porque en este caso sería una continuación, ¿verdad? Y más específicamente, es la Guerra de Troya, que en realidad es una pequeña historia repartida en otras historias, ¿verdad? Una parte de ella incluso está allá en la Ilíada. Bueno, pero resumiendo, lo que pasó fue que hubo una pelea allá en el Olimpo entre Hera, Atenea y Afrodita, todo por culpa de la diosa Ares, que no había sido invitada a la boda. Entonces ella apareció ahí, lanzó una manzana en medio de la mesa y dijo que era para la diosa más bella. Entonces, esas diosas que mencioné empezaron a pelear entre ellas. Quien debería elegir quién sería la diosa más hermosa era Zeus, pero Zeus, ¿verdad?, se echó para atrás y dijo que iba a escoger a otro juez para eso, que en este caso era Paris, que sería el príncipe de Troya. Pero todas las diosas de esa competencia empezaron a chantajear a Paris para que él las eligiera a ellas y no a las otras. Pero Afrodita, que fue la más lista, le prometió a Paris la mujer más hermosa del mundo, que en ese momento sería Helena de Troya. Y Paris aceptó. Pero había un problema. Helena ya estaba casada con nada más y nada menos que Menelao, que era el rey de Esparta. Entonces, según las fuentes, o Paris secuestró a Helena, o Afrodita lo ayudó haciendo que ella se enamorara de él. Pero de cualquier forma, ella se fue con Paris a Troya, y así habría comenzado la famosa guerra. Y en medio de esa guerra, hubo varios héroes y varios dioses involucrados, como Aquiles, Diomedes y Odiseo. Pero en realidad, Odiseo no quería ir a esa guerra. Y cuando la gente estaba reclutando al ejército, Odiseo empezó a fingir que estaba loco. Empezó a arar una tierra ahí. Él ató un buey al arado, se subió y empezó a trabajar la tierra. Entonces, de los reclutadores, pensando que Odiseo estaba bromeando, tomaron a Telémaco, que sería su hijo, y lo pusieron llorando justo frente al arado. Entonces Odiseo desvió, y ahí se dieron cuenta de que no estaba loco para nada. Menos mal para los griegos, ¿verdad? Porque fue de Odiseo de quien vino la idea del caballo de Troya, el famoso caballo de Troya, ¿no? El caballo de madera. Odiseo les dijo a todos ahí que construyeran un gran caballo de madera, para fingir que era una ofrenda para los dioses, y también hacerles creer a los troyanos de que ellos se habían retirado de ahí, solo que ese caballo sería hueco, y todo el ejército griego, incluido Odiseo, estaría dentro de él. Pero todos saben lo que pasó, ¿verdad? Los troyanos creyeron esa historia, tomaron el caballo, lo llevaron dentro de la ciudad, empezaron a celebrar y todo eso. Y en medio de la noche, los griegos salieron de dentro del caballo y masacraron toda la ciudad. Solo que esa acción de los griegos de destruir toda la ciudad y cometer todo tipo de crímenes ahí, no le agradó para nada a los dioses. Incluso en medio de esos crímenes, una sacerdotisa de Atenea terminó siendo atacada por un hombre que sería Áyax dentro del propio templo de Atenea. Eso no le agradó para nada a la diosa. Ella les dio la espalda a los hombres ahí, y Poseidón se encargó de hacer que el regreso a casa de los soldados griegos fuera un infierno. Y también tenemos algunos personajes de los que hablar aquí, que después incluso vuelven a aparecer, como por ejemplo Agamenón, que terminó siendo asesinado por su esposa y el amante de ella, Menelao, que logró regresar a casa junto con Helena. Aquiles, que también apareció después en forma de fantasma, murió por su propia elección, convirtiéndose en el héroe eterno. Y por supuesto, Odiseo también, cuyo regreso a casa fue una verdadera epopeya. O mejor dicho, una odisea, ¿verdad? Bueno, vámonos. Te recuerdo que puedes hacerte miembro aquí del canal, que cuesta menos de 5 reales y me apoyas para seguir trabajando aquí. Además de tener acceso anticipado a videos y también a videos exclusivos, como esos que están en la pantalla, y muchos otros. Así como Aquiles fue inmortalizado, tú también puedes ser inmortalizado, aquí en este video, con tu nombre que va a estar apareciendo aquí en la pantalla, como esos de ahí. También puedes comprar los productos que están apareciendo aquí. Va a estar, por ejemplo, la Odisea, que voy a dejar aquí para ustedes, por si quieren leerla, Prestige 1.5 y mucho más. Y también échale un vistazo al comentario fijado, ¿eh? Bueno, el comienzo de la Odisea empieza allá en el Olimpo, en una asamblea de dioses. Y ellos están discutiendo sobre todo lo que había pasado, principalmente sobre lo que pasaría con Odiseo, porque mientras todos los sobrevivientes de la guerra de Troya ya habían llegado a sus tierras, Odiseo estaba atrapado con Calipso en su isla, o en su cueva, depende de la fuente que leas. Incluso, Calipso lo estaba manteniendo ahí porque ella quería, ¿no?, casarse con él. Incluso, ella no es la única que quiso eso durante el viaje de Odiseo, ¿verdad? El tipo debía ser realmente muy bueno. En este caso, la discusión de los dioses era porque le habían dado un plazo de 2 años para que Odiseo regresara a Ítaca, que sería su reino. Solo que Poseidón no quería ayudar mucho, ¿verdad? Porque, no, Odiseo había dejado ciego a su hijo, el cíclope Polifemo. Entonces, los dioses aprovecharon que Poseidón se había ido a Etiopía, o estaba con los etíopes, para un banquete.
y se reunieron sin él. Entonces, en medio de esa reunión, Zeus empieza a hablar, ¿no?, con los dioses ahí. ¿Por qué los mortales terminan culpando a los dioses por los errores que ellos mismos cometieron? Y hasta da un ejemplo de eso, ¿no?, que sería Egisto, porque recuerdan que les conté que Agamenón había sido traicionado por su esposa junto con su amante, ¿verdad? En este caso, el amante sería Egisto, pero Egisto terminó teniendo una consecuencia por lo que hizo, porque Agamenón tenía un hijo, que sería Orestes, que terminó vengando a su padre, matando a Egisto, y Egisto culpó a los dioses por eso y todo lo demás, aunque no tenía mucho sentido, ¿verdad? Porque quien hizo que todo esto pasara fue él mismo. Bueno, entonces, Atenea también aparece en esa asamblea, y le dice a Zeus que no era justo que Odiseo siguiera pagando más de lo que debía, ¿verdad? Entonces, Zeus dijo que no era por su voluntad, sino porque Poseidón no quería colaborar. Y Atenea, en ese momento, dice que la voluntad de Poseidón no debería prevalecer sobre todo el Olimpo. Zeus está de acuerdo con eso. Entonces, Atenea le da una idea a Zeus, que él enviara a Hermes a la isla de Calipso, y que le dijera que liberara a Odiseo. Mientras tanto, la propia Atenea bajaría a Ítaca para hablar con el hijo de Odiseo, que sería Telémaco. Él estaba pasando por una dificultad enorme, porque ahí, en el palacio de Ítaca, había varios hombres intentando desposar a la esposa de Odiseo, que sería Penélope. Porque, ¿verdad?, Odiseo estaba tardando mucho en regresar. Todos pensaban que él había muerto, y querían heredar las cosas de Odiseo. Bien, entonces, Atenea baja del Olimpo y toma la forma de Mentes, que era conocido por la familia de Odiseo, de Telémaco, un antiguo huésped. Y cuando Atenea llega al reino, ve que están pasando muchas cosas. Había mucha fiesta, banquete. Los pretendientes estaban haciendo de todo ahí. Prácticamente estaban arruinando el reino de Odiseo. Bien, entonces Telémaco ve que Mentes, ¿no?, había aparecido ahí, y va a recibirlo con mucha hospitalidad. Y Telémaco empieza a desahogarse con Atenea disfrazada ahí, ¿no?, diciendo que ya no aguantaba más, que los huéspedes estaban acabando con la comida de su reino, y también empieza a lamentar la muerte de Odiseo. Pero entonces, Atenea le dice que no esté triste, porque Odiseo no había muerto, y entonces Atenea le da una tarea a Telémaco, que reúna a todos los guerreros aqueos. En este caso, aqueos, que era una manera en que Homero llamaba a los griegos, y también a todos los pretendientes, y que pusiera fin a todo eso, que ellos debían dispersarse, irse de ahí, y también hablar con su madre, que ella regresara al cuarto de Odiseo, en caso de que quisiera casarse de nuevo. También que él debía preparar un barco y reunir una tripulación, para que pudiera ir a Pilos y Esparta a buscar noticias de Odiseo. Después de decir esto, Atenea se transforma en un ave y se va de ahí. Y en ese momento, Telémaco se queda como, ¿será que no funcionó? ¿Será que no? Bueno, de todas formas, él va a hacer lo que Atenea le pidió. Y le dice a su madre que se quede en el cuarto, que él se va a encargar de todo. Reúne a la asamblea de pretendientes, que no le prestan mucha atención. Pero entonces, cae la noche. Telémaco va a su cuarto con la ayuda de Euriclea, que sería su hermana, mientras Penélope se queda dormida con la ayuda de Atenea. Y a la mañana siguiente, Telémaco se despierta. O en realidad, solo se levanta, porque ni siquiera durmió durante la noche. Se quedó pensando en todo lo que estaba pasando, pero decide confrontar nuevamente a los pretendientes en una asamblea, en la ágora de la ciudad, que sería una plaza para el debate de los griegos. Reúne a todos, los odiseos, los guerreros y los pretendientes. Incluso cuenta con la ayuda de Atenea, que le da como una especie de aura de respeto, un aura divina. Solo que entonces, el primero en hablar es el anciano egipcio, que hasta le gusta lo que está pasando en la asamblea, ¿no? Porque según él, nunca habían hecho una asamblea desde que Odiseo había desaparecido, hace varios años. Entonces, Telémaco toma la iniciativa y empieza a hablar de todo lo que estaba pasando, que los pretendientes habían llegado a su castillo, a su palacio, y empezaron a gastar todo, a hacer banquetes, a tomar mucho vino, que estaban queriendo la mano de su madre sin siquiera saber si Odiseo estaba vivo o no. Empieza a enojarse tanto que incluso comienza a llorar en ese momento. Pero entonces, uno de los pretendientes, que es Antino, dice que la culpa en realidad era de la propia Penélope, la madre de Telémaco, que había hecho una promesa a los pretendientes, diciendo que ella iba a empezar a tejer una tela ahí, para el padre de Odiseo, y que cuando terminara de tejer, elegiría un nuevo esposo. Pero durante toda la noche, ella terminaba deshaciendo todo lo que había hecho y empezaba a tejer de nuevo, hasta que fue descubierta y se lo contaron a los pretendientes. Pero Telémaco dice que si los pretendientes no dejaban de hacer lo que estaban haciendo, Zeus los iba a castigar. Y en ese momento, del cielo ahí, aparecen dos águilas. Y se despedazan.
Y un hombre que estaba ahí en la reunión dice que eso sería una señal del propio Zeus. Pero otro de los pretendientes empieza a burlarse, diciendo que había muchos pájaros durante el día que terminaban despedazándose. Y en eso aparece el mentor, que era un antiguo amigo de Odiseo, que había sido dejado ahí para cuidar de su casa. Y él empieza a hablar de todos los crímenes que los pretendientes estaban cometiendo ahí en el reino de Ítaca. Pero entonces es refutado. Pero de todas formas, nada se resuelve, y Telémaco disuelve esa asamblea, pero pide una sola cosa. Él quería un barco y una tripulación para ir hasta Pilos. Bueno, entonces, Telémaco empieza a caminar por la playa, pensando en todo lo que estaba pasando. Y nuevamente, Atenea aparece ante él, pero esta vez en la forma y la voz del mentor. Le dice que regrese al palacio y hable con Euriclea para que consiga provisiones para un viaje. Mientras tanto, ella misma conseguiría una embarcación y una tripulación para él. Y en eso, Telémaco parte hacia el palacio. Habla con Euriclea para que ella prepare algunas cosas para un viaje que él va a hacer, y le pide que no le cuente a nadie, especialmente a su madre, porque no quería que Penélope pensara que él también iba a desaparecer como su padre. Mientras tanto, Atenea, bajo la forma de Telémaco, reúne a varios jóvenes bastante fuertes para el viaje, y también consigue una nave, una especie de embarcación, y mientras Telémaco llega, ya parte para el viaje. Atenea pide que Céfiro mande vientos sobre la embarcación y ayude a que avance. Bueno, entonces, el canto 3 ya comienza con la embarcación de Telémaco deteniéndose cerca de la ciudad de Pilos, donde el rey Néstor estaba haciendo un sacrificio de bueyes para el dios Poseidón. El primero en recibir a Telémaco y a los demás es el hijo de Néstor, que se llama Pisístrato. Él les da una bebida a todos y les pide que se unan a ellos en el sacrificio para Poseidón. Incluso le pide al mentor, que en realidad es Atenea, que haga una oración para Poseidón. Y Atenea, entonces, disfrutando de la hospitalidad. Y Pisístrato termina pidiendo que Poseidón cuide de la ciudad de Pilos y también del reinado del rey Néstor. Y después le pasa la palabra a Telémaco, que hace la misma oración. Después de eso, con la ayuda de Atenea, Telémaco termina teniendo el valor de hablar con el rey Néstor y preguntarle sobre su padre, que era Odiseo. En ese momento, Néstor siente cierta nostalgia por los momentos que pasó al lado de Odiseo durante el sitio de Troya, y recuerda que él y Odiseo compartían el mismo pensamiento durante las asambleas de la guerra. Pero entonces, le dice a Telémaco que no sabe exactamente qué pasó con Odiseo, porque en el momento en que terminó la guerra, los grupos terminaron separándose. Una parte se fue con Menelao, otra parte con Agamenón, y toda la conversación ahí. La conversación sigue mientras Néstor está haciendo un banquete para todos. Pero entonces, llega la noche y Telémaco y Atenea deciden volver a la embarcación para cuidar de sus tripulantes. Pero Néstor dice que el hijo de su amigo Odiseo jamás dormiría en una embarcación mientras él estuviera presente, y lo invita a dormir ahí en el palacio junto con Atenea. Pero entonces, la diosa de la sabiduría dice que no puede quedarse porque necesita cuidar realmente de los tripulantes. Y en ese momento, delante de todos, se convierte en un águila, o un buitre, no sé exactamente, y desaparece de ahí. Y en ese momento, Néstor se da cuenta de lo que está pasando. Toma las manos de Telémaco y le dice que será un gran héroe como su padre, porque tiene como compañera a la diosa Atenea. Bien, pero entonces llega la mañana siguiente y Néstor prepara una carroza para Telémaco, para que él vaya a Esparta por tierra, y junto con él tendría como compañero a Pisístrato. Ellos parten de ahí. Bien, entonces los dos terminan llegando a Esparta, donde está Menelao, y él los recibe. En ese momento, Telémaco se da cuenta de que el palacio es extremadamente lujoso, y termina comparando el palacio de Menelao con el palacio de los dioses. Menelao escucha y dice que nada se compara con lo que es de los dioses. En ese momento, Menelao dice que cambiaría toda su riqueza por la vida de sus compañeros que se perdieron en la guerra, hablando de Aquiles y hasta de Odiseo. Telémaco empieza a llorar y limpia las lágrimas con los mantos de la ropa. Y quien también aparece, dándose cuenta de todo lo que estaba pasando, es Helena. Y ella reconoce a Telémaco de inmediato porque él se parece muchísimo a Odiseo. En ese momento, él recuerda todo lo que Odiseo hizo durante la guerra, que fue un gran líder y todo eso. Bueno, a la mañana siguiente, Telémaco le pregunta directamente a Menelao si sabía algo sobre lo que había pasado con su padre. Entonces, Menelao habla del momento en que quedó atrapado en Egipto por la falta de viento. Ahí, él y su equipo lograron capturar a Proteo, el viejo del mar. Y aunque intentó transformarse en todo tipo de cosas,
fue contenido. Él reveló el destino de algunos líderes, como por ejemplo Áyax, que se había ahogado en el mar por intentar desafiar a Poseidón, Agamenón, que había sido asesinado por su esposa y el amante de su esposa, y también Odiseo, que estaba atrapado en la isla de Calipso, llorando de nostalgia por su hogar. Después de eso, Menelao terminó ofreciendo algunos regalos a Telémaco, y por eso Menelao terminó ofreciendo algunos regalos a Telémaco. Primero, él ofreció algunos caballos, pero Telémaco dijo que como la isla de Ítaca era toda rocosa, no valía mucho la pena. En vez de eso, aceptó una copa de oro hecha por el propio Hefesto. Bueno, mientras tanto, en Ítaca, los pretendientes terminaron descubriendo que Telémaco había salido a buscar a su padre. No les gustó nada eso, y decidieron hacerle una emboscada. Pero uno de los sirvientes vino y le contó a Penélope, que quedó extremadamente desesperada, pensando que perdería, además de su esposo, a su propio hijo. Solo que Euriclea apareció y terminó calmándola, diciendo que Telémaco estaba siendo protegido por la diosa Atenea, quien terminó enviando junto con Telémaco un fantasma que lo protegería durante todo el viaje de regreso a casa. Y después de eso, volvemos a el monte Olimpo, donde los dioses terminan reuniéndose nuevamente, y Atenea sigue diciéndoles a los dioses que era una injusticia que Odiseo estuviera pasando tanto tiempo allá con Calipso, incluso que su hijo estaba siendo amenazado por los otros pretendientes, pero los dioses le dicen a Atenea que se calme, que Zeus ya estaba resolviendo eso allí con los pretendientes, y que Odiseo sería liberado de Calipso, ya que incluso su hijo estaba siendo amenazado por los otros pretendientes. Pero Zeus le dice a Atenea que se calme, que ella ya estaba resolviendo ese problema con los pretendientes, y que Odiseo sería liberado de Calipso, que estaría enviando a Hermes para allá. Y cuando Hermes llega, habla con Calipso y le dice que los dioses habían decidido que debía liberar a Odiseo y que no había nada que hacer. En ese momento, Calipso empieza a hacer su show, diciendo que era una injusticia, que los dioses tenían envidia cuando las ninfas se enamoraban de los mortales, etc. Pero al final acepta y va a ver a Odiseo, que estaba sentado en la playa, llorando, extrañando su casa. Odiseo en ese momento piensa que es una trampa de Calipso, pero ella le promete que no lo es, que debería ir a dormir, porque a la mañana siguiente ella misma lo liberaría, y así lo hace. Y a la mañana siguiente, ella le da una azada y un hacha a Odiseo, y le dice que debe construir una balsa para irse de ahí. Odiseo hace la balsa, Calipso le da algo de ropa y algunos regalos, y él parte de regreso a casa. Pero en realidad, los dioses estaban planeando que primero llegara a la isla de los Feacios, que incluso era un pueblo que era pariente lejano del mismo Poseidón. Bueno, pero en medio de ese viaje, cuando Odiseo avistó la isla de los Feacios, pero en medio de ese viaje, cuando Odiseo avistó la isla de los Feacios, Poseidón, que estaba viajando, también lo vio. En ese momento se enojó muchísimo porque se dio cuenta de que los dioses se habían reunido sin Poseidón, que estaba viajando, y también lo vio. Y en ese momento se puso extremadamente furioso porque notó que los dioses se habían reunido sin él. En ese preciso momento hizo una increíble, pero en medio de esa jornada que golpeó ahí el barquito de Odiseo, que lo despedazó. Bien, él logró aferrarse a un trozo de madera y otra diosa, una diosa menor de los mares y las aguas, llamada Leucotia, lo notó y sintió lástima por él y se transformó en una paloma, un pajarito ahí y se posó justo ahí en el trozo de madera donde Odiseo estaba sosteniéndose y le dio un velo, un pañuelo mágico y le dijo que debería soltar esa madera, soltar también la ropa de Calipso, tirar eso pañuelo en las aguas y cuando él llegara a tierra debería tirar ese pañuelo de vuelta al agua sin mirar atrás, solo que Odiseo ya estaba medio sospechando de los dioses, ¿verdad? Pensó que sería una trampa y decidió quedarse encima de la madera, aún así, pero entonces otra ola gigantesca lo golpeó, rompió el trozo de madera y lo lanzó contra una pared de piedras filosas. Logró sostenerse con la mano alrededor para las aguas. Entonces terminó haciendo una oración a un dios menor de los ríos para que calmara las aguas, para que pudiera llegar a la playa que ya estaba cerca. Entonces el dios terminó escuchando y hizo eso por él, pero cuando llegó a la playa estaba tan cansado, tan hinchado por la sal del agua que terminó cayendo al suelo y solo después de recuperarse hizo lo que había prometido a la diosa Leucotia y tiró el pañuelo sin mirar al agua y el pañuelo volvió a la mano de la diosa después de eso. Entonces terminó refugiándose debajo de unos olivos de As árvores que faziam um tipo de teto para ele. algunos árboles que formaban como un techo para él que cubrió con las hojas y terminó durmiendo para descansar de todo lo que había pasado, todo con la ayuda de Atenea, que hizo que durmiera profundamente, incluso a la mañana siguiente. Mientras Odiseo dormía profundamente, Atenea se le apareció en sueños a la princesa Nausicaa, es princesa de los Feacios, y entonces ella fue y le dio un
jalón de orejas en el sueño de Nausicaa, diciendo que ya debería casarse. Pero que su ropa estaba muy sucia, debería ir al río a lavarla. Entonces Nausicaa se despertó y se emocionó con lo que Atenea le había dicho, pues hasta él su padre, y le dijo que necesitaba una carreta y algunas ayudantes ahí, porque iba a lavar la ropa de todos. Ella no habló mucho sobre el matrimonio porque le dio pena. Pero entonces, el padre terminó dándose cuenta de que ella quería y le dio una carreta. Darle a ella y también algunas ayudantes. Al llegar ahí, ellas empezaron a lavar la ropa ahí en el río, cerca de la playa. Y cuando terminaron de limpiar todo, empezaron a jugar a la pelota ahí para divertirse. Solo que la pelota terminó cayendo en un remolino dentro del agua. Y por eso gritaron muy fuerte, y Odiseo terminó despertando y pensó que estaba siendo atacado ahí. Se asustó mucho, pero como estaba completamente desnudo, agarró unas hojas, cubrió sus partes y fue a ver qué estaba pasando ahí cerca de la playa, porque estaban gritando. Y en eso vio a Nausicaa y también a todas las ayudantes. Le dio mucha vergüenza porque estaba feo, estaba extremadamente sucio con la sal del agua y todo eso. Entonces se quedó donde estaba y empezó a elogiar a Nausicaa, diciendo que ella parecía Artemisa y que el hombre que se casara con ella tendría mucha suerte. Y en eso, Nausicaa, aunque vio que parecía ser solo un muchacho ahí para ella, terminó encontrándolo extremadamente respetuoso y le preguntó quién era él, quién era ese hombre. Odiseo se presentó, contó toda su historia y le pidió ayuda para que pudiera ir hasta el rey y así conseguir ayuda para volver a casa. Nausicaa terminó aceptando el pedido de ayuda, solo que dijo que él necesitaba limpiarse primero. Entonces pidió que sus ayudantes lo llevaran a una parte del río más resguardada y le dieran un baño. Solo que Odiseo dijo que no necesitaba ayuda porque no quería quedarse. No, frente a las jóvenes ahí, él dijo que se limpiaría solo. Bueno, después de bañarse, Atenea fue y le lanzó algo a Odiseo. No sé por qué motivo, pero lo hizo para que pareciera más alto y más fuerte, como si fuera un dios griego de verdad. Y cuando Nausicaa vio eso, le susurró a una de las ayudantes diciendo que quería que su esposo fuera como Odiseo. Bueno, entonces Nausicaa hizo un plan para Odiseo. Le dijo que no podría acompañarla de vuelta a casa de muy cerca, porque no se vería bien que la princesa fuera acompañada por un extraño. Así que él debería ir a pie al lado de la carreta, y ellos entrarían por regiones diferentes del reino. Y le dijo a Odiseo que, en cuanto entrara, no hablara con el rey, sino con la reina, que estaría tejiendo cerca de la chimenea ahí, que si lograba ganarse a la reina, seguramente conseguiría ayuda para volver a casa. Bueno, en el camino, Odiseo hizo una pequeña oración para Atenea, otra vez, ¿no?, pidiendo que los feacios tuvieran compasión de él y aceptaran ayudarlo. Atenea vio todo, y hasta anunció cierta gracia ahí para Odiseo, solo que decidió no aparecer todavía ante Odiseo por respeto a su tío, Poseidón, que aún estaba muy enojado con el héroe. Bueno, llegando a la ciudad, mientras Nausicaa fue recibida por sus hermanos, que la ayudaron a bajar de la carroza y también a recoger la ropa limpia, Odiseo estaba acostado en la plaza, esperando el momento adecuado para ir al palacio. Después de eso, entonces se levantó y partió en busca del rey y la reina, y terminó encontrando a Atenea disfrazada de una joven que estaba sacando agua. Atenea le dijo a Odiseo que podía llevarlo hasta el palacio, y entonces Atenea lanzó una niebla alrededor de Odiseo, volviéndolo invisible. Llegaron hasta la puerta del palacio, y Atenea terminó rebelándose, y le dijo que debía ser valiente, porque las personas que eran valientes terminaban siendo las mejores ante las dificultades. Odiseo entonces entró al palacio y quedó encantado con lo que vio. Había paredes de plata, paredes de oro. El palacio era gigantesco, que parecía incluso la morada de los propios dioses, y dentro del propio palacio había una zona que parecía un bosque lleno de grandes huertos también. Entonces fue caminando hasta que llegó al salón del palacio, donde estaban el rey y la reina, y también algunos otros invitados. Se detuvo cerca de la reina. La niebla que Atenea había lanzado sobre él se disipó, y todos quedaron asombrados y en silencio con lo que estaban viendo. Odiseo entonces se arrojó a los pies de la reina, y luego se sentó cerca de la chimenea para mostrar el máximo respeto y humildad. Nadie sabía exactamente qué decir, hasta que el rey, el consejero, un anciano del rey, terminó diciendo que el rey no debía dejar a un invitado sentado en el suelo. El rey, al darse cuenta de que el hombre que veía era bastante respetuoso, lo invitó a sentarse con él y a participar en un banquete. Y durante ese banquete,
La reina Arete notó que la ropa que Odiseo estaba usando se parecía mucho a la ropa que ella le había dado a su hija para que la lavara en el río cercano, y le preguntó dónde había conseguido esa ropa. Odiseo, siendo astuto, no reveló su nombre, pero le contó toda su historia. Que estuvo preso en la isla de Calipso, que hizo un viaje en el que fue azotado por las tormentas de Poseidón, que terminó sin ropa y sin nada, y tuvo que nadar hasta la playa de los Feacios. Estaba completamente sucio hasta que encontró a Nausicaa, quien por suerte lo ayudó. En ese momento, el rey le dio una especie de regaño indirecto a su hija, diciendo que ella debería haberlo llevado con ella hasta el palacio. Pero entonces, Odiseo dijo que no era necesario, porque él mismo quiso caminar sin la carroza, aunque en realidad estaba mintiendo. O para la princesa, ¿no? Bueno, después de eso, terminaron quedándose solos en el salón, Odiseo, la reina y el rey. Y el rey, en ese momento, dijo que le había agradado mucho Odiseo, que era extremadamente respetuoso y parecía ser un gran guerrero, y que le gustaría mucho que se casara con su hija, y que le daría todo lo que él, parte del reino, parte del palacio y parte de su riqueza para eso. Pero Odiseo dijo que no quería, porque lo que realmente quería era volver a casa. Necesitaba que el rey y la reina le prepararan una de las embarcaciones. El rey dijo que al día siguiente se reuniría con una asamblea para ver cómo ellos ayudarían al hombre que estaba pidiendo ayuda, y esa parte termina con Odiseo yendo a una habitación para descansar bien. A la mañana siguiente, el rey Alcino, junto con Ulises, fueron a una plaza pública donde el rey terminó anunciando que una flota estaba preparada para llevar al invitado de vuelta a casa. El lugar estaba lleno porque Atenea, intencionalmente, había difundido noticias sobre el extranjero, y también había puesto en Odiseo Ulises un aura algo divina, haciendo que pareciera más grande de lo que realmente era. Entonces, un cantor comenzó a tocar una música sobre la historia de la guerra de Troya y sobre la pérdida de ciertos hombres. En ese momento, Odiseo empezó a llorar debajo de su manto. El rey, si no lo notó, decidió llevar a todos a una competencia deportiva para que todos asistieran y se distrajeran. Pero en medio de esa competencia, un joven llamado Eurilo empezó a burlarse de Ulises, diciendo que parecía ser un comerciante codicioso y no un verdadero guerrero, que nunca lo vería en una competencia. Odiseo se levantó, tomó una piedra y la lanzó muy lejos, mucho más lejos que cualquier otra persona. El rey, al darse cuenta de que podría haber problemas, decidió terminar la competencia y llamó a algunos bailarines para que se presentaran mientras el músico contaba una historia de la diosa, con el dios Ares de una manera muy graciosa. Con todos más tranquilos, el rey entonces pidió que los jóvenes príncipes locales le dieran regalos. Todos empezaron a darle varias cosas valiosas, incluso Euríalo, que se había arrepentido de haber ofendido a Ulises y le dio una lanza de bronce. Por eso, más tarde, Ulises volvió al palacio, guardó todo en un lugar muy secreto para él y terminó despidiéndose también de la princesa. Mientras tanto, la princesa solo le pedía que la recordara con cariño, siendo ella la primera persona que lo había salvado. En la cena final, todos estaban en medio de un banquete cuando de nuevo empezó una música sobre la guerra de Troya, principalmente sobre el caballo de Troya. En ese momento, Ulises terminó llorando de nuevo. El rey, al no darse cuenta, mandó que el músico parara todo y preguntó, frente a todos, quién era Ulises y por qué siempre lloraba en cada canción sobre Troya. Bien. Entonces, Ulises finalmente empezó a revelar su verdadera identidad al rey. Comenzó a contar toda su historia. Dijo que primero él y su tripulación pararon en la isla de los Sículos, donde saquearon la ciudad, pero tardaron en irse, y los nativos empezaron a contraatacar a los griegos. Desafortunadamente, algunos fueron asesinados en medio de ese fuego. Después, pararon en la isla de los lotófagos, que se llamaban así porque comían loto. Algunos de los marineros terminaron comiendo de esa planta mágica que borraba sus recuerdos y les quitaba las ganas de volver a casa. Y Ulises tuvo que arrastrar a algunos de vuelta al barco mientras lloraban porque no querían irse. Bueno, después de eso, pararon en la famosa isla de los Cíclopes. Ulises, con 20 hombres, empezaron a explorar la región y entraron en la caverna de Polifemo, el Cíclope, hijo de Poseidón, junto también con el barril de vino puro. Y Polifemo terminó regresando. Cerró la entrada de la cueva con una roca muy grande, y cuando se dio cuenta de que los griegos estaban ahí dentro, empezó a comerse a algunos, lamentablemente. Ulises no podía matarlo mientras dormía, porque entonces no podrían salir de la cueva por la roca. Después, Ulises tuvo una idea a la mañana siguiente, después de que el Cíclope acabó con algunos hombres de Ulises. Él le ofreció vino a Polifemo, quien empezó a beber y se emborrachó. Y le preguntó el nombre a Ulises, quien dijo que se llamaba Nadie.
podría perder Ulises, quien dijo que se llamaba Nadie. El cíclope se desplomó y se durmió, y durante esa noche, Ulises tomó una estaca de madera junto con sus hombres, la calentó en las brasas y la puso justo en el ojo del cíclope, quien gritó de dolor, y en eso sus vecinos vinieron a ver qué estaba pasando. Y cuando le preguntaron quién había hecho eso, él empezó a decir que había sido Nadie. Entonces, pensaron que el cíclope estaba loco, y se fueron. Después de eso, Polifemo quitó la roca de ahí adentro, y dejó que sus rebaños pastaran. Y conforme el rebaño iba pasando por él, por la puerta de la cueva, empezó a palpar las espaldas de las ovejas. Y para salir de ahí, Ulises y los hombres que quedaban se sujetaron de la parte de abajo de las ovejas, y así lograron salir. Pero, en cuanto subieron al barco, Ulises se llenó de orgullo, y le gritó a Polifemo que quien había hecho eso con él era Ulises, hijo de Laertes, que vivía en Ítaca. Entonces, Polifemo levantó los brazos y pidió ayuda a su padre, pidiendo que castigara a Ulises para vengarlo, el Odiseo. Después de la petición de Polifemo, Odiseo junto con sus compañeros acabaron en la isla de Eolo, que sería el dios de los vientos, los recibió muy bien al principio, e incluso encerró los vientos, los ruidos y las tormentas dentro de un saco, y se lo dio para que lo guardara bien. Ellos entonces continuaron el viaje y, mientras estaban casi llegando a Ítaca, Odiseo terminó quedándose dormido. En eso, los otros marineros tomaron el saco que Odiseo estaba guardando y pensaron que había oro adentro, así que lo abrieron. Entonces, todos los demás salieron y la flota terminó siendo llevada de regreso a la isla de Eolo, donde él terminó expulsándolos, diciendo que serían malditos por los dioses. Bueno, después de eso, terminaron en la isla de los Destrigones, que eran gigantes caníbales, y el barco de Odiseo fue el único que se quedó fuera del puerto. El resto terminó entrando en la bahía, donde fueron atacados con piedras y los marineros fueron ensartados, como si fueran brochetas, y devorados por los Destrigones. Odiseo, junto con algunos hombres, logró llegar a su barco, y salieron de ahí, terminando en la isla de Circe, la diosa hechicera. El grupo fue atacado por los Destrigones. Odiseo, junto con algunos hombres, logró llegar a su barco, y salieron de ahí, terminando en la isla de Circe, la diosa hechicera. Un grupo fue enviado por Odiseo para que exploraran la región. Sendo encontrado pela Circe, que ofereceu para ele. Con comida, miel, queso, esas cosas. Solo que en realidad, ellos terminaron siendo hechizados y transformados en animales. Aunque su mente humana seguía intacta, el único que logró escapar regresó con Odiseo y le avisó lo que había pasado. Entonces, Odiseo partió al rescate. Pero por suerte, recibió la visita de Hermes, quien le dio una planta que evitaría que Circe lo transformara en animal. Y cuando llegó ahí dentro, comió los quesos y las cosas que Circe le ofreció. Solo él. Cuando ella le apuntó con la varita para transformarlo en animal, no se transformó, y amenazó a Circe con una espada, pidiéndole que ella devolviera a sus compañeros a su forma normal. Y así fue. Él y sus hombres pasaron un año entero ahí con Circe, recuperándose con banquetes abundantes. Y cuando se fueron, Circe les advirtió que tendrían que pasar por una jornada en el mundo de los muertos, o sea, el Hades. Deberían encontrar al profeta llamado Tiresias, quien les diría cómo volver a casa y también sobre los peligros que enfrentarían. Y antes de salir de ahí, uno de los hombres de toda esa tripulación, un joven llamado Elpenor, terminó cayéndose borracho del palacio de Circe y murió. Entonces, los que quedaban fueron hasta la tierra de los Cimerios, que era una tierra cubierta por una niebla espesa, donde el sol nunca brillaba. Anclaron el barco ahí, donde Circe les había dicho, y empezaron a cavar el suelo y a poner algunas cosas ahí dentro. También hicieron algunos sacrificios con sangre, para que entonces aparecieran las almas del inframundo. Y varias almas aparecieron. La primera de ellas fue la del propio joven que acababa de morir en el palacio de Circe, pidiéndole a Odiseo que quemara su cuerpo y lo enterrara debidamente, porque si no, él quedaría atrapado ahí en la puerta del inframundo, sin poder hacer nada. Después de eso, también apareció la madre de Odiseo, que él no sabía que había muerto mientras él estaba en la guerra de Troya. Aunque ella intentó, murió. Mientras él estaba allá en la guerra de Troya, incluso ella intentando beber de la sangre para poder hablar con su hijo, Odiseo tuvo que, aunque triste, apartarla para que Tiresias hablara. Y entonces, Tiresias apareció y le habló a Odiseo y a sus tripulantes para que tuvieran mucho cuidado en su viaje de regreso, porque en cierto momento encontrarían el ganado del dios Helios. Debían contenerse, tripulantes, no comer del ganado, aunque tuvieran hambre, porque si lo hacían, serían destruidos, y el único que regresaría solo a casa sería el propio Odiseo, todo disfrazado de mendigo y en un barco, y terminaría viendo a los pretendientes y tendría que enfrentarlos solo. Y,
Incluso después de tener que enfrentar a los pretendientes, todavía tendría que hacer otro viaje para quedar bien con Poseidón y hacer las paces antes de tener una vejez tranquila. Después de eso, Tiresias volvió al inframundo, y la madre de Odiseo logró beber la sangre del sacrificio y hablar con él también. Le dijo que había muerto de tristeza, de extrañar a su hijo, y que el hijo de Odiseo estaba cuidando de todo allá, que su esposa Penélope seguía ahí, fiel a él, tratando de evitar a los pretendientes, y que su padre se había aislado en el campo, todavía triste por la ausencia de su hijo. Después de eso, Odiseo intentó abrazar 2 veces a su madre, pero no pudo porque, bueno, sus brazos la atravesaban. Después de eso, habló con algunas otras personas, como, por ejemplo, Agamenón, quien le contó cómo su esposa y el amante de ella lo habían matado, y le dijo que no confiara profundamente en ninguna mujer. También habló con Aquiles, e intentó hablar con Áyax, pero Áyax seguía enojado con él por la disputa de las armas de Aquiles, y no quiso hablar con él. Odiseo tuvo miedo de que Perséfone, la reina del inframundo, enviara la cabeza de la gorgona para petrificarlo, porque llevaba mucho tiempo ahí hablando con los muertos. Entonces subieron al barco nuevamente y se fueron de ahí. Odiseo y sus hombres regresaron a la isla de Circe, donde enterraron al joven ahí. Después de eso, Circe llamó a Odiseo Isso onde enterraram o jovem lá. y le habló sobre los peligros que enfrentaría en medio de ese viaje, principalmente las sirenas, Caribdis y Escila. Pero siguiendo los consejos de Circe, cuando Odiseo pasó por las sirenas, puso cera de abeja en los oídos de sus hombres y fue atado al mástil. Cuando pasó por ahí, se volvió completamente loco e intentó soltarse, pero afortunadamente no lo logró. Después, cuando llegaron a la parte de Caribdis, que era un monstruo que succionaba el agua y hacía un remolino, y de Escila también, que era un monstruo de varias cabezas que estaba cerca de las rocas, Odiseo prefirió pasar cerca de Escila, porque así no perdería todo el barco. Pero ahí, 6 hombres fueron devorados vivos por Escila. Bueno, después de eso, llegaron a la isla de Odiseo. Prefirió pasar cerca de Escila, porque así no perdería todo el barco. Pero ahí, 6 hombres fueron devorados vivos por Escila. Odiseo prefirió pasar directo, porque sabía que podría terminar teniendo que devorar las vacas de Helio, ¿verdad? Y por cerca de Tiresias, si él Escila. Porque, así. De Tiresias, se ele fizesse Barco entero. Solo que tus hombres se 6 hombres fueron devorados, cansados y juraron que no comerían ninguna de las vacas sagradas, solo que una tormenta pasó y quedaron atrapados ahí por una semana y la comida se terminó y en el momento que Ulises estaba dormido, los hombres fueron y asaron las vacas y entonces el dios del sol, Helio, exigió venganza contra los hombres de Ulises. Y en el momento que regresaron al barco, Zeus hizo que ocurriera una tormenta que destruyó el barco de Ulises, matando a todos menos al propio Ulises. Y en el momento que regresaron al barco, Zeus hizo que ocurriera una tormenta que destruyó el barco de Ulises, matando a todos menos al propio Ulises. Terminó siendo arrojado de vuelta ahí hacia Caribdis, pero logró saltar de las aguas. No sé exactamente cómo, pero él se sostuvo en un madero hasta que Caribdis escupió un pedazo del barco, y él quedó flotando hasta llegar a la isla de Calipso. Bien, al terminar su relato, Odiseo fue totalmente ovacionado por los feacios. Alcino le prometió que al día siguiente ya partiría de regreso a su tierra natal, y ordenó que todos llenaran el barco de regalos valiosos para Odiseo. En cuanto subió al barco, ya empezó a dormir para olvidar todo lo que le había pasado. Pero a mitad del camino, Poseidón se dio cuenta de que el barco estaba lleno de regalos y que Odiseo no solo había sobrevivido, sino que había regresado rico a Ítaca. Entonces, él fue allá, se quejó con Zeus y transformó todos los barcos de los feacios en piedras rocosas, como castigo por haber ayudado a Odiseo. Bien, en cuanto llegaron a Ítaca, Odiseo despertó, pero no reconoció el lugar por una niebla que Atenea había puesto ahí. Entonces, empezó a llorar desesperado, pensando que lo habían engañado. Pero entonces empezó a llorar desesperado, pensando que lo habían engañado. Pero entonces, Atenea se le apareció disfrazada de pastor, revelándole que en realidad ese lugar sí era Ítaca. Odiseo, pensando que era un habitante local y para protegerse, mintió diciendo que no era Odiseo. Pero entonces, Atenea empezó a reír, se transformó en una bella mujer y quitó toda la niebla del lugar, haciendo que Odiseo llorara de felicidad. Los dos empezaron a planear cómo se librarían de los pretendientes que llevaban 3 años ahí, intentando robarle a Penélope a Odiseo. Entonces, Atenea le dijo que buscara a Eumeo, que era un pastor que aún era fiel al rey. Mientras tanto, ella volvería a Esparta para intentar traer de vuelta a Telémaco. Al llegar cerca de la casa de Eumeo, Odiseo estaba disfrazado de mendigo, ya que Atenea había lanzado un hechizo sobre él para que nadie lo reconociera de inmediato. Así que entró cerca de la casa, en medio de varios cerdos. Unos perros guardianes, aparecieron y lo habrían destrozado si Eumeo no hubiera aparecido y ahuyentado a los perros. Odiseo entonces le dijo a Eumeo que estaba perdido ahí
y que necesitaba un lugar donde quedarse. Entonces, Eumeo dijo que para él, todos los mendigos que aparecieran cerca de su casa, en realidad, serían invitados en su casa. Entonces, lo dejó entrar y empezó a conversar con él. El rey empezó a conversar con él, quejándose de los pretendientes, diciendo que apostaban demasiado, siempre exigían sus mejores cerdos, y que él ya estaba cansado y muy triste de imaginar que su verdadero amo, Odiseo, estaba muerto por ahí, o tal vez, vagando por ahí. E os dois ficaram ali conversando por Hambre, y los dos se quedaron ahí conversando por mucho tiempo, y Odiseo siempre poniendo a prueba a Eumeo, inventando historias, diciendo que en realidad él era el gran guerrero de Troya, que había luchado al lado del gran Ulises, Odiseo, y también de Menelao, todo tipo de cosas, y diciendo también que él era hijo de un rey rico de Creta, que lo había perdido todo porque se quedaron ahí, que era hijo de un rey rico de Creta. Lo había perdido todo porque, al llegar ahí, conversando, algunos marineros de la isla le habían robado. Incluso le dijo a Eumeo que su verdadero amo, Odiseo, volvería ese mismo mes para vengarse de los pretendientes. En ese momento, Eumeo les pidió que cambiaran de tema, porque no quería hablar de Odiseo, ya que siempre se ponía muy triste. De cualquier forma, llegaron otros pastores, y Eumeo tomó varios cerdos e hizo un gran banquete para todos. Cuando Ulises y los demás fueron a dormir, Eumeo salió, tomó su espada y su bastón, y fue a vigilar a los cerdos durante toda la noche, para evitar que algún animal o algún ladrón robara algo. Ulises se sintió muy agradecido. Ulises se puso muy feliz al ver que Eumeo era un gran sirviente leal a él. Ulises pudo dormir tranquilo, que todavía cuidaba de sus cosas. Durante esa noche, allá en Esparta, Atenea llegó hasta el sueño de Telémaco y le avisó que regresara a la isla de Ítaca, porque los pretendientes estarían forzando a su madre a elegir un nuevo esposo. Entonces, Telémaco despierta, avisa a Menelao y a la reina Helena que va a regresar a casa, recibe algunos regalos y se va, evitando acercarse a ciertas islas porque Atenea le había advertido sobre la emboscada que algunos pretendientes estaban tratando de hacerle. Mientras tanto, el día fue pasando y allá en Ítaca, en la casa de Eumeo, Odiseo, aún fingiendo ser un mendigo, conversaba con Eumeo pidiéndole que le contara su historia. Él contó que sería el hijo de un gran rey, pero que una de las sirvientas lo habría advertido. Lo vendieron como esclavo al rey Laertes, padre de Odiseo, quien lo habría cuidado con mucho cariño. Ese día pasó, y a la mañana siguiente, Telémaco logró llegar con su barco sin ningún problema, y partió solo hacia la cabaña de Eumeo, por pedido de la propia diosa Atenea. Así que, cuando Telémaco llegó a la cabaña de Eumeo, lo abrazó como si fuera el propio Odiseo abrazándolo. Y Telémaco, siempre muy respetuoso, terminó tratando al mendigo, que en realidad era Odiseo, con mucho respeto. No le quitó su lugar ni nada, le ofreció todo y más. Y Telémaco pidió que Eumeo fuera al palacio de manera muy sigilosa y avisara en secreto a Penélope que él había regresado. Y así, cuando Eumeo salió, Atenea apareció en la puerta solo para Odiseo y algunos perros que estaban allí, que tenían un poco de miedo, y le pidió que saliera de la cabaña. Y así que él salió, Atenea le devolvió su aspecto verdadero y su ropa real, y así que Telémaco lo vio, pensó que en realidad era un espíritu tratando de jugar con él. Pero Odiseo fue, lo abrazó, le habló sobre Atenea y todo, y los dos lloraron juntos y empezaron a planear cómo se vengarían de los pretendientes, que eran 118 hombres muy bien armados. Pero Odiseo le dijo a Telémaco que se quedara tranquilo, porque Zeus y Atenea estarían con ellos, y le dijo que regresara al palacio, se metiera allí y no contara nada en medio y no intentara reaccionar a ningún tipo de ofensa que le hicieran, que solo esperara el momento de una señal que él le haría. En ese momento, Telémaco debería tomar todas las armas del salón, dejando solo 2 armas y 2 escudos para ellos, y guardar todo el resto en el sótano. Bien. Mientras tanto, Eumeo iba al palacio para contarle a Penélope. Pero los marineros habían visto que el barco de Telémaco estaba en el puerto, así que enviaron a un mensajero para avisar a todos que Telémaco había regresado. Y así, cuando Eumeo llegó allí, ese mensajero llegó al mismo tiempo y gritó para todos que Telémaco había vuelto. Entonces, los pretendientes se enfurecieron y empezaron a planear la muerte de Telémaco, hasta que Penélope bajó y les pidió a todos que se calmaran y prometieran que no harían nada contra Telémaco. Ellos prometieron, pero en secreto seguían planeando la muerte de Telémaco. Entonces, Eumeo terminó regresando a su cabaña con Telémaco y Odiseo. Pero antes de que él entrara en la cabaña, Atenea volvió a transformar a Odiseo en el mendigo. Durante la mañana, Telémaco regresó al palacio y se encontró con su madre, Penélope, y con Euriclea. Mientras tanto, Eumeo,
junto con Odiseo, aún disfrazado de mendigo, partieron hacia el palacio. Durante el camino, un tipo extraño terminó insultándolo y pateándole las costillas a Odiseo, quien no hizo nada, simplemente siguió caminando. Al llegar, empezó a ir de mesa en mesa pidiendo monedas a los invitados, para ponerlos a prueba y ver cómo reaccionaban. Todos le dieron un pedazo de comida a Odiseo, excepto uno, que era Antino, quien terminó insultándolo y rompiéndole una silla en el hombro a Odiseo, que no hizo nada, solo aguantó y terminó profetizando que mataría a Antino en algún momento. Penélope, al ver esto, terminó regañando a Antino y llamó a Odiseo para hablar con ella, porque quería saber si ese mendigo sabía algo sobre su esposo. Pero Odiseo pensó que podría causar la ira de los pretendientes si hablaba ahí con Penélope. Ya dejar eso para el atardecer. Esta parte termina con Eumeo regresando a su casa, dejando a Telémaco y a Odiseo solos ahí. Ah, se me olvidó decir que hay una parte muy triste en este tramo, que es la del perro de Odiseo, que había sido abandonado después de que él se fue a la guerra de Troya. Él estaba en medio del estiércol ahí. Pero aún así, aunque estaba muy flaco, terminó reconociendo la voz de su dueño cuando Odiseo pasó cerca de él, aunque estaba disfrazado de mendigo. Sí, movió la colita y todo, pero en el momento en que se dio cuenta de que su dueño estaba ahí, murió. Y la siguiente parte es un poco graciosa porque mientras Odiseo estaba disfrazado de mendigo, haciendo cosas de mendigo, no sé, pidiendo limosna ahí en el salón, apareció otro mendigo muy famoso en la región llamado Iro, que era muy gordo y glotón. Y cuando se dio cuenta de que había otro mendigo ahí ocupando su espacio, le buscó pelea a Odiseo. Y los pretendientes, encontrando todo eso gracioso, empezaron a hacer apuestas sobre cuál mendigo ganaría. Tudo aquilo fizeram apostas, né, sobre qual mendigo ganharia. Que el ganador recibiría una concha rellena ahí. Bueno, Odiseo simplemente se quitó los mantos mostrando unos músculos gigantescos y le dio un golpe en la quijada a Iro, que cayó al suelo. Mostrando músculos gigantescos, le dio un golpe en la quijada a Iro, que cayó. Sí, fue arrastrado hacia afuera. Entonces, hasta los pretendientes le dieron un pedazo de pan a Odiseo, diciendo que lo había hecho muy bien. Abandonado. El que era un maldito. ¿Qué? A Penélope, extremadamente hermosa ahí, después del sueño que tuvo durante la noche, y regañó a Telémaco, diciéndole que no debería haber permitido que ocurriera una pelea ahí dentro, diciendo que en vez de amenazar al invitado, deberían darle regalos. Solo que, después de eso, uno de los pretendientes intentó lanzar una silla hacia Odiseo, pero él logró esquivarla, y un sirviente fue alcanzado, y eso empezó un alboroto ahí. Pero Telémaco calmó a todos, diciendo que se fueran a dormir. Después de que los pretendientes se fueron, Odiseo y Telémaco empezaron a recoger todas las armas del salón y las llevaron al sótano. Mientras tanto, Penélope bajó para hablar con el forastero, junto con su sirvienta llamada Melanto. Ella terminó insultando a Odiseo ahí, pero Penélope la regañó. Después de eso, Penélope empezó a desahogarse ahí con Odiseo, quien estaba disfrazado de mendigo, hablando sobre todo lo que había pasado, y también sobre su plan de tejer el sudario para Laertes, para evitar que la presionaran a olvidar a su esposo, y todo eso. Entonces, Odiseo, al darse cuenta de que su esposa estaba triste, empezó a decir que él sería el último noble de Creta, que terminó hospedando a Odiseo. Y para que ella se calmara, porque ese mes su esposo volvería. Bueno, entonces, Penélope, feliz con lo que el mendigo le había dicho, terminó pidiendo que Euriclea lavara las piernas del forastero, ¿verdad? Como agradecimiento. Entonces, Euriclea terminó notando una cicatriz de Odiseo, y en ese momento se echó para atrás, tiró el balde de agua y se dio cuenta de que era Odiseo ahí frente a ella. Pero, antes de que ella dijera algo, Odiseo la detuvo y le pidió que guardara el secreto, para no arruinar la venganza contra los pretendientes. Entonces, Penélope, que estaba distraída con Atenea, regresó y le dijo al mendigo que, al día siguiente, haría una prueba para finalmente elegir a su nuevo esposo. Haría una competencia con el arco, y quien ganara sería su nuevo compañero. Odiseo le pidió que hiciera eso sin demoras. Bueno, al día siguiente, Telémaco puso a su padre sentado cerca de la puerta y dijo que nadie lo molestara. Pero entonces, Tésipo, que era el rico y perverso, terminó burlándose del mendigo cerca de la puerta y le arrojó una pierna de carne cerca de él. Pero Odiseo logró esquivarla, y la pierna de carne golpeó la pared. Y en ese momento, Telémaco se enojó mucho y amenazó a Tésipo, diciendo que lo atravesaría con una lanza si no se detenía. Y en ese momento, Atenea provocó como una especie de histeria. Allí en el salón, todos los pretendientes empezaron a reírse mucho, mientras la carne sangraba en el plato. En ese momento, el adivino que estaba allí empezó a profetizar, diciendo a todos que debían salir de ahí, porque tuvo una visión de todo el salón cubierto de sangre. Pero todos siguieron riéndose ahí, incluso del adivino, y terminaron yéndose del salón. Entonces, Penélope bajó al sótano para buscar algo. El gran y pesado arco de Odiseo, que él nunca había llevado a la guerra, era un arco que había recibido cuando todavía era un niño.
Entonces, les dijo a todos ahí que la prueba sería la siguiente. El hombre que lograra atar una cuerda a la flecha y, usando el arco, acertar esa flecha en medio de 12 hachas que estaban clavadas en la pared, sería su nuevo esposo. Pero, mientras se llevaba a cabo la prueba, nadie lograba siquiera doblar la madera del arco, porque era extremadamente pesada. Odiseo fue afuera, todavía en forma de mendigo, y se rebeló ante Eumeo y también ante otro pastor que estaba allí, y les dijo que cerraran todo, y que en el momento indicado, Eumeo debía llevarle el arco a Odiseo, para que él comenzara su venganza. Bueno, en medio de todo eso, incluso Telémaco había intentado, solo por las apariencias, lanzar la flecha, pero entonces su padre, con una señal, le dijo que dejara de intentarlo, y entonces Odiseo terminó ofreciéndose para hacer la prueba también. Por supuesto que los pretendientes no querían que eso pasara, ¿verdad? Porque no querían pasar vergüenza, no querían que el mendigo los humillara, pero Telémaco dijo que el arco le pertenecía por derecho, y que el mendigo sí debía intentarlo. Le dijo a su madre que entrara en la habitación y se quedara ahí por el momento. Y eso, Odiseo lo tomó con extrema facilidad y acertó los 12 aros de las hachas y terminó revelándose como Ulises, Odiseo, para todos los que estaban ahí presentes. Al notar la señal, Telémaco sacó su espada y se puso al lado de su padre para comenzar la batalla contra los pretendientes. Y ahí, amigo mío, de ahí en adelante, fue una masacre total la que ocurrió ahí dentro. Primero, Antino ya fue herido en la cara. Luego Eurímaco intentó atacar, pero fue muerto con una flecha en el pecho. Anfínomo también había sido asesinado por una estocada de Telémaco. Y Melantio incluso logró conseguir algunas armaduras para los pretendientes, porque vio que Telémaco había ido al sótano. Tomaron algunas armaduras y espadas para su padre y todo eso, y él fue con ellos, pero luego fue capturado por Eumeo. Mi hermano, otro pastor que estaba ayudando a Odiseo, fue atado boca abajo en el pozo. ¿Cuándo pasó eso? Allá en el salón, todos los pretendientes fueron asesinados, y las sirvientas que estaban ayudando a esos pretendientes fueron obligadas a limpiar el salón, y Melantio terminó siendo traído del sótano, y también fue asesinado. Después de eso, todo el palacio fue purificado con fuego y azufre. Lo interesante es que durante toda esa batalla, entre comillas, ¿no? Porque de batalla no tuvo nada, no tuvieron la menor oportunidad contra Odiseo. Atenea habría aparecido ahí en medio, como en forma de mentor, y terminó animando un poco más a Odiseo. Después, se convirtió en paloma. Fue esquivando las flechas que estaban en el aire y se posó justo en el techo, observando el truco. Después de eso, Euriclea subió corriendo las escaleras del palacio para avisar a Penélope de lo que había pasado. Y fíjense que Penélope estaba dormida en medio de todo eso, ¿ok? Estaba tranquila en su cuarto, durmiendo bien. Ella, claro, no creyó que su esposo había regresado. Pensó que había sido un dios quien había hecho todo eso. Pero, en cuanto bajó al palacio purificado, se sentó al lado de Odiseo y empezó a mirarlo. Como él todavía estaba manchado de sangre, ella no lo reconoció completamente. Incluso Telémaco la regañó, ¿no? Diciendo, «Oye, ¿no vas a abrazar a papá? Que lo extrañabas», etc. Pero el mismo Odiseo le pidió paciencia a su hijo, ¿verdad? Y después de que se bañó y fue bañado ahí con los encantos de Atenea otra vez, apareció ante Penélope de nuevo, y ella todavía estaba desconfiando, ¿verdad? Entonces, ella le pidió a Euriclea que llevara la cama de la pareja afuera para ver si realmente era Odiseo. Pero entonces, Odiseo le dijo que no había manera de sacar la cama afuera, porque su cama había sido hecha en un olivo vivo. O sea, tendrían que cortar las raíces del árbol para poder sacarla. Y Penélope, al darse cuenta de que el hombre frente a ella conocía un secreto que solo ella y su esposo sabían, terminó abrazándolo, y los dos se reencontraron de nuevo. Pero entonces, Odiseo pidió que llamaran a los músicos y fingieran que estaba ocurriendo la boda de Penélope, para que tardara un poco en llegar la noticia de la masacre del palacio a las familias de los pretendientes. Aprovechando ese tiempo, entonces, Odiseo fue a visitar a su padre, Laertes. Al llegar al campo, Laertes estaba trabajando la tierra ahí. Extremadamente desilusionado con la vida, Odiseo incluso pensó en fingir ser un extranjero para poner a prueba a su padre, pero al ver cuánto estaba sufriendo, terminó rebelándose ante él. Los dos se abrazaron y se pusieron muy felices. Sin embargo, mientras tanto, el padre de Antino, que era Eupatis, terminó enterándose de lo que había pasado. En el palacio de Odiseo, junto con la familia de otros pretendientes, decidieron hacer una revuelta contra Odiseo. Se reunieron allí, formaron un ejército y partieron hacia el palacio para vengarse. Entonces, Odiseo, su padre y Telémaco se vistieron y terminaron liderando también otro ejército, prácticamente comenzando otra guerra. Pero entonces, Laertes, el padre de Odiseo, lanzó una lanza que mató de inmediato a Eupatis, el líder de la revuelta, y antes de que ocurriera otra tragedia, Atenea apareció y con voz de trueno
habló para que la guerra se detuviera. En ese momento, los rebeldes salieron corriendo de regreso a la ciudad, y Atenea, aún bajo la figura de mentor, terminó siendo un pacto de paz entre Odiseo y el pueblo de Ítaca, poniendo fin de una vez por todas a la Odisea. Si llegaste hasta aquí en el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que más personas lo vean. Y nos vemos en la próxima.